acá lo podemos reunir, no es tanto. Ya estamos claros ya que son 200 millones, ahora bueno, ¿cuánto va a ser la cuota? Bueno, depende del número de socios con que Ya, partamos. estamos listos entonces. Bueno, ¿alguna consulta, por favor? Espérese. Espere que le han pasado un micrófono. Joven acá. Ahí. La consulta es la siguiente. Usted decía que uno de los elementos que influye de alguna manera es la falta de educación financiera. En los estudios que usted ha hecho, ¿cuál es el nivel cultural de las personas que pasan a formar parte de las pirámides? ¿Hay algún estudio sobre eso? No alguno que yo recuerde, pero por lo que he visto en las noticias y por los ejemplos que vi, yo diría que había dos clases de situaciones. Mientras más fantásticas sean las tasas y las condiciones que se ofrecen, normalmente nos encontramos con gente de un nivel cultural muy bajo, que es el caso, por ejemplo, de AC Inversions, es el caso, por ejemplo, de algo que ha estado muy de moda últimamente, le llaman el telar de la abundancia, y otras estafas de ese tipo que ofrecen rentabilidades fantásticamente altas y que gente con cierta cultura se da cuenta de que hay un gato encerrado, Pero en cambio otro tipo de estafas que son más sofisticadas, y por más sofisticadas me refiero que tienen una historia mejor armada y normalmente ofrecen rentabilidades bastante más normales, entre comillas, ahí se da el caso como el caso del grupo Arcano, del señor Chang, donde ingresaron muchos connotados ejecutivos. E incluso, lo más fantástico, en el caso de Bernard Madoff, no solamente entraron ejecutivos, sino que entraron bancos. Algunos, prefiero no nombrar para que no se enojen conmigo, pero algunos bancos españoles de color rojo, por ejemplo, entró con una fuerte inversión de muchos cientos de millones de dólares, lo que provocó grandes problemas en sus clientes. Entonces, en la medida que es más sofisticada la pirámide y sobre todo que las tasas de interés son más cercanas a lo normal, es más probable que entre gente de muy alto nivel. ¿Alguna otra? El micrófono, por favor. Desde el punto de vista de los controles, me refiero si estas empresas existen, porque ¿cómo no son fiscalizadas a tiempo para prevenir esto? No sé qué pasa ahí. Bueno, hay yo creo que una cierta deficiencia en la regulación. Por ejemplo, cuando hablábamos de lo que dice la ley al respecto, se supone que yo no puedo captar dinero del público porque estoy infringiendo las leyes de banco, pero resulta que en el caso, por ejemplo, de AC Inversions, ellos no captaban dinero, sino que eran los clientes los que le daban un contrato de préstamo a la empresa. Entonces, estos tipos sabían muy bien torcer la ley para hacer cosas que aparentemente no eran ilegales. Y por otro lado, no es ilegal tampoco ofrecer algún fondo de inversión sin estar regulado por la Superintendencia de Valores. La única diferencia es que la Superintendencia dice ya, estos son fondos de inversión que están bajo nuestra supervisión y estos otros son libres y por lo tanto a libre criterio de los clientes, pero hay ciertos vacíos legales ahí efectivamente. Gracias. Algo cortito, ¿existe alguna propuesta respecto para la educación, en este caso a los jóvenes, en el ámbito educacional, para prevenir justamente este tipo de situaciones? Bueno, se han hecho algunos ejercicios de introducir la educación financiera básica a nivel de los colegios y bueno, no solamente eso, yo creo que hay muchas cosas de educación general que echamos de menos en nuestros estudiantes en el colegio, como la educación cívica en general, en el fondo cosas prácticas de todos los días, y la educación financiera básica yo creo que es muy importante para los jóvenes. No se trata de que sean expertos en economía y en finanzas, pero sí aprender algunos conceptos básicos, porque todas las personas en algún momento van a pedir un crédito consumo, van a pedir un crédito
hipotecarios, van a arrendar una casa, o sea, todas las personas en algún momento están expuestas a situaciones financieras sin tener el más mínimo conocimiento de ello. Acá. Buenas, mi nombre es Luis Navarro, soy de Rancagua. Es súper interesante este tema, dado que hoy se confunden las personas comunes y corrientes, ¿cierto? Se confunden entre un negocio piramidal y un negocio de multinivel, que digamos, al analizarlo en el macro podría ser exactamente lo mismo. Pero el negocio de multinivel tiene una connotación básica, una creación, y es muy nuevo también, porque lleva más como 60 años más o menos que se creó en la Universidad de Harvard. ¿Cómo podemos entregar esta diferenciación, ¿cierto?, entre una pirámide y un multinivel hacia el común de la persona? Bueno, hay muchas veces que la diferencia entre un negocio multinivel y una estafa piramidal está bastante difusa, porque los principios generales son bastante parecidos, pero yo diría que la diferencia fundamental está en el producto o el servicio que se ofrece. En el caso, por ejemplo, del señor Carlo Ponzi, el primer ejemplo que mostramos de este negocio con los sellos postales, no había ningún negocio. Él simplemente recibía el dinero y jugaba con esa plata y se la entregaba a los nuevos entrantes. En cambio, en muchos negocios de multinivel existe un producto detrás. Entonces yo diría que la diferencia número uno está en si efectivamente hay o no hay un producto o un servicio. Pero donde se hace difusa la diferencia es que muchas veces el producto es simplemente una excusa para hacer una pirámide. Recuerdo yo haber ido hace muchos años atrás, ya ni me acuerdo el nombre, pero un supuesto negocio multinivel y finalmente los productos que se vendían eran cosas bien diversas. Me acuerdo que habían unas sopas dietéticas, habían creo que unas joyas, no sé, eran como productos muy diversos, pero yo empezaba a sacar las cuentas de las comisiones que cobraban, o sea, que pagaban. Entonces como que no me cuadraba por ningún lado, decía, pero ¿cómo vendiendo una sopa, un sobre sopas dietéticas van a pagar estas comisiones? Al final se la toman comisiones. Entonces, efectivamente hay un rango intermedio donde una empresa que ofrece bienes reales, servicios reales, pero a veces esos bienes son de dudosa calidad y finalmente son solamente una excusa para hacer una pirámide. La verdad es que el límite de separación está bastante difusa y hay muchas empresas que han sido acusadas en algún momento, si bien ofrecen un producto real, de en realidad hacer un negocio piramidal. ¿Alguna otra consulta? Es un tema... Gracias. ¿Del señor de Bio? Sí, señor. Muchas gracias. Mira, te quería hacer la siguiente consulta. Entendí que normalmente este emprendedor, cuando evalúa su proyecto, no considera el tiempo y es una variable que le juega en contra. Entonces mi pregunta era si en el fondo era cuando él evalúa el proyecto de su inversión, porque finalmente pasa a ser un proyecto y pasa a ser una inversión. Su error es que lo evalúa a perpetuidad. Esa es la pregunta. No te entendí muy bien eso de no considerar el tiempo. ¿A qué te refieres? No considera el tiempo porque a él se le pasa el tiempo, ¿cierto? Tú fijaste el tiempo óptimo cuando debería retirarse. Pero él sigue en el tiempo, entonces ¿qué ocurre? Le gustó el dulce, el candy, y finalmente lo descubre en su proceso. ¿Tú te refieres al modelo que hice yo o Sí, lo que hace un estafador en la realidad? El modelo que adquiriste tú, en términos del tiempo. Tú hablaste de 3 años y fracción, que era el tiempo óptimo para retirarse, ¿cierto? Claro, yo lo hice de la siguiente manera, haciendo todos estos supuestos, la pirámide comienza a crecer, se comienza a generar una diferencia muy grande entre lo que el cliente supone que tiene acumulado, lo que está en la realidad, porque entre medio de eso que entró no se fue un negocio, sino que para pagar a los nuevos que entran. En el modelo que yo hice aparecía un crecimiento sin límite, pero ese crecimiento sin límite es porque parte del supuesto de que tú puedes aumentar indefinidamente la cantidad de clientes. Pero un negocio de este tipo, cuando ya, por ejemplo, en algunos casos reales, tienes 20.000, 30.000, 50.000 clientes, es bastante difícil que puedas seguir aumentando
la cantidad de clientes cuando ya llegas a una masa de clientes tan enorme. Entonces ahí es cuando este negocio se cae, porque requiere que el crecimiento de clientes sea constante, pero cuando tienes una masa tan gigantesca, ya estás haciendo demasiado ruido en el mercado y es poco probable que puedas crecer. En la medida que no crece, y peor todavía si hay algunos clientes que empiezan a retirar sus dineros, ahí es cuando esta pirámide revienta y el estafador en ese momento, cuando lo hacen bien, simplemente desaparecen. Y algunos, bueno, no desaparecen y los pilla la PDI y están presos hoy en día. Bien, gracias. Listo. Le